Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Psicoarte. Yo soy la psicóloga Tamara Tami y hoy nos acompaña la psicóloga Lourdes. Muy bien, hoy vamos a hablar con Lu acerca del tema crianza positiva, cómo este enfoque influye, beneficia también la dinámica familiar, no solamente de repente con los papás, sino también con los cuidadores que se quedan muchas veces a cargo de los pequeños en casa, tíos, abuelos. Vamos a aprender un poco de cómo este enfoque contemporáneo puede ayudarnos a tener un mejor vínculo con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros hermanos, etc. Exactamente, Tami. Es importante darles a conocer a las familias de dónde nace este enfoque, ¿no? Muchas familias creen que la crianza positiva es un enfoque reciente, es un enfoque nuevo, porque recién están comenzando a algunas familias a implementarlo en casa, pero es importante conocer de dónde es que nace esto. Esto se creó en el año 1920 por el psiquiatra Alfred Adler, quien consideró que era importante considerar al niño como parte de la familia, hacerlo formar parte de un grupo, de una sociedad, ¿no? Porque recordemos que anteriormente, y más aún en esa época, existía un tipo de crianza totalmente distinto al de ahora, ¿no? Era un tipo de crianza más autoritario en donde se podría decir que prácticamente la mayor parte de la disciplina la ejercía el papá más que la mamá, ¿no? Era un rol más de autoridad por parte del papá. Entonces, algo innovador que hace este psiquiatra Adler era justamente formar parte de la familia también del niño como parte de la sociedad, ¿no? De ahí en adelante hubo una psicóloga, la psicóloga Jane Nelson, que también decidió ahondar, profundizar un poco más en este enfoque y emplear nuevas herramientas que son las que hasta la actualidad se están utilizando por las familias y las están poniendo en práctica. Y justamente, yo como mencionas, de alguna forma estos psicólogos lo que buscan es integrar al niño como parte de la dinámica familiar y quizás romper esta barrera que en algún momento se ha dado de papá o mamá, y en ciertas épocas papá es la autoridad, ¿no? Es el jefe de la casa, y verlo como alguien de repente malo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, con la premisa que nos has dado, sería importante de repente conceptualizar qué es la crianza positiva, ¿no? Partiendo de repente de estas dos palabras claves, ¿no? La crianza positiva es este enfoque que busca un equilibrio entre la amabilidad y entre la disciplina que se pueda poner a los niños en casa, ¿verdad? Sí. ¿Qué más nos puedes de repente comentar acerca de este enfoque? Sí, la disciplina positiva, como tú bien lo has dicho, es un equilibrio entre la amabilidad y la disciplina que se puede colocar en casa a los niños. También es un tipo de enfoque que busca hacer partícipe a todos los miembros de la familia, ¿no? Que las figuras de autoridad no solamente recaiga en uno o en otro, sino en ambos cuidadores, en este caso mamá, papá o tíos, abuelitos, quienes estén a cargo del menor, ¿no? Busca también el poder llegar a acuerdos mutuos, el escuchar las opiniones de los demás, ¿no? Más que imponer. Estamos acostumbrados actualmente en las familias, en la sociedad, de dar ciertas órdenes y imponer reglas en casa, ¿no? Que a veces como adultos creemos que es lo más adecuado para los niños, pero no sabemos si quizás ellos se sienten conformes siguiendo estos lineamientos, ¿no? Dentro de la familia. Exactamente como lo dices, y considero que en la actualidad es muy importante darle más cabida a este enfoque por la razón que has mencionado, ¿no? ¿Cómo hago partícipe a mi hijo de las cosas o de las decisiones que tomo? No de repente cediendo, y es importante, y vamos a ahondarlo más adelante, no necesariamente cediendo, siendo permisivo a que todo lo que me diga mi hijo lo vamos a hacer, pero sí llegando a acuerdos, negociaciones, ¿verdad? Tomo en consideración lo que tú me dices, pero también te pongo mis límites como papá o como mamá. Entonces, formamos un vínculo más sano y más saludable, no de imposición, no de yo soy la autoridad y vamos a hacer esto porque yo lo digo, sino de acuerdos, ¿verdad? Exactamente, sí, así es. Entonces, creo que podemos pasar a lo que son los tipos de familia. Vamos a ver un poco
digamos, en qué tipos de familia se puede dar y cómo se da las diversas crianzas, ¿no? Tenemos y podemos empezar por el estilo de crianza autoritario. Lu, coméntanos un poco de ese estilo de crianza. Sí, exactamente. También es importante conocer, ¿no? Que en la sociedad en donde vivimos existen diferentes tipos de crianza, de familia. Como bien lo has dicho, también uno de ellos es el autoritario. ¿El autoritario en qué consiste? Consiste justo en lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Más que llegar a acuerdos en familia es de imponer las reglas, las normas, inclusive hasta imponer los castigos o consecuencias, ¿no? Dentro de la familia. Es un estilo de crianza en donde no se escuchan las opiniones de los demás y prima mayormente la falta de respeto, el no escuchar a los demás o el dejar de lado también cómo los otros miembros de la familia pueden sentirse emocionalmente, ¿no? Ese es el estado de crianza autoritario, que a veces suele confundirse también con el estilo de crianza negligente, que es, suelen confundirse, ¿por qué? Porque en cuestión de términos son similares, sin embargo es importante hacer una diferenciación, una aclaración, ya que el estilo negligente se trata ya de, como la misma palabra lo dice, algo un poco más grave, por así decirlo, ¿no? Descuidos de por medio, ¿verdad? Negligencia en Exactamente. parte de repente las actitudes que tienen los padres con los hijos, por ahí de repente un descuido emocional, ¿verdad? Físico acerca de si van al colegio, comieron, no comieron. Hay pequeños que lamentablemente a veces vemos que justamente como lo mencionamos por descuido, a veces algo tan simple como llegar y ver a los pequeños con la ropita de repente un poco sucia, ¿no? Hay un tema ahí de orden, de cuidado que los padres debemos tener con nuestros pequeños y por ahí por diversas circunstancias puede darse esta negligencia en el cuidado y en la dinámica familiar, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente, Tami, como tú bien lo has dicho, este es el estilo de crianza negligente. También existe el estilo de crianza permisivo. Exacto, que es completamente el contrario a autoritario y negligente, pero ya al otro extremo, ¿verdad? Sí, sí. De igual manera, este estilo de crianza, Tami, como bien lo dices, suele a veces confundirse con lo que es la crianza positiva. Al menos yo en consulta sí he escuchado a familias que me comentan, ¿no? Y me dicen, pero entonces el estilo de crianza quiere decir que, el estilo de crianza positiva quiere decir que debo ser permisivo con mi hijo, que debo permitirle todas las cosas que él desee, que no le debo poner límites porque está mal ponerle límites, ¿no? Y a veces suele confundirse con este estilo de crianza. Y es importante aclarar a través de este medio que no es lo mismo. El ser permisivo, como la palabra lo dice, consiste en permitirle todo al pequeño, ¿no? Al niño. No ponerle límites, no que tenga consecuencias o castigos dentro de casa. No hay normas, no hay una estructura, ¿no? Para que el pequeño pueda seguir, digamos, una pauta de indicaciones o de reglas en el hogar, desde arreglar tu cuarto, ayudar a mamá a poner la mesa, etcétera, ¿no? Sino que es el niño quien toma totalmente el control de la situación. Sí, ¿verdad? Exactamente, así es. Es el niño quien toma totalmente la situación y este es el estilo de crianza permisivo que suele confundirse con lo que es crianza positiva, pero no es así, ¿no? Ya estamos viendo que es algo totalmente diferente, ya que la crianza positiva, como ya lo hemos dicho anteriormente, sí busca poner límites, normas, que tenga una estructura mejor organizada la familia, pero escuchando la opinión de los demás y también conectando con la emoción de cada miembro, ¿no? Exacto. Y para terminar, Lu, entonces podríamos cerrar con lo que es el estilo de crianza democrático, que es, digamos, el estilo más saludable, más equilibrado, ¿no? Porque nos permite tener o escuchar la opinión de otros, pero también considerar nuestra opinión como padres, ¿verdad? Sí, exactamente, así es. Ese estilo de crianza es el más idóneo, se podría decir, para que puedan criar a los pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque
coincide mucho con el enfoque de crianza positiva. Busca este estilo de crianza democrático, llegar a acuerdos mutuos, evitar imponer dentro de la familia y también conectar con la emoción que puede estar sintiendo cada miembro, ¿no? Exacto. Entonces, hemos revisado un poquito acerca de los 4 estilos de crianza, ¿verdad? Partiendo de repente de los poco saludables y terminando con uno de los más idóneos para la crianza familiar, que es el estilo democrático. ¿Sí? Entonces, hace un ratito mencionaste, Lu, que no era lo mismo y queremos de repente un poco abordar acerca en esa temática. No es lo mismo la crianza positiva que ser permisivos. Entonces, explayémonos un poco más o demos quizás más detalle acerca de por qué no es lo mismo crianza positiva que ser muy permisivos. Porque la crianza positiva busca lo que es incrementar la autoestima del niño, la autonomía, el que ellos también puedan desempeñar mayor responsabilidad, decisión en sus opiniones, ¿no? Mientras que la permisividad, perdón, es algo totalmente contrario, ¿no? Los padres prácticamente no tienen opinión sobre lo que van a pasar dentro de la familia y la dominancia total recae en el menor, ¿no? En el niño. Entonces, sí es importante hacer este hincapié, ya que en la disciplina, en la crianza positiva, si se impone lo que es reglas, normas, límites, consecuencias, mientras que el estilo de crianza permisivo es algo donde esto no existe. Y muchas veces suceden situaciones en las que los padres de repente por temas laborales, etcétera, se ausentan en casa, ¿no? Y de alguna manera hay esta sensación de culpa, ¿no? Y este objetivo de, ok, está bien, te compro el juguete, no, está bien, quieres pasar más tiempo en la computadora, está bien, ¿no? De alguna forma, en algunos casos para compensar esta ausencia, ¿no? De no haber estado, pero hay que tener en cuenta esta línea delgada entre ser permisivo y también ejercer una crianza que ponga o establezca límites claros, ¿no? Porque de alguna forma, y sobre todo en los más pequeños, nos podría resultar un poco, digamos, poco beneficioso, ¿no? Porque de ahí, para estructurar de repente a los 6, 7, 8 años, cuanto más grande eres, es más difícil estructurar nuevas normas y nuevos límites si no los has puesto desde el inicio. Entonces hay que tener en cuenta también que hay situaciones en las que debemos evaluar las circunstancias para romper esta línea entre te doy permiso porque de repente me siento culpable por no haber compartido momentos contigo, o te pongo límites claros, pero no estoy siendo malo, sino estoy siendo de alguna forma ordenado y estructurado en la crianza que tengo contigo, ¿verdad? Exactamente, sí. Es importante también hacerlo saber a través de este medio, hacer un llamado a los papis que es de mucha importancia sanar heridas emocionales. Como tú bien lo has comentado, hay muchos papás que por cuestiones de trabajo están la mayor parte del tiempo ausentes, entonces cuando tienen la oportunidad de pasar tiempo con sus hijos, lo que hacen mayormente es compensar por ese tiempo que no han estado con ellos, ¿no? También he escuchado a otros padres en consulta que a veces me indican, ¿no? Y me dicen, yo fui criado de esta manera o mi papá me educó de esta manera, entonces es la mejor manera también para poder educar a nuestros hijos, ¿no? Aquí es importante saber cuándo tenemos una herida emocional como adultos y hacernos una pregunta a todos si realmente este es el mismo tipo de educación que queremos para nuestros pequeños, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que quiero que mi hijo recuerde de esta educación que le estoy dando cuando sea adulto? Quiere que recuerde los gritos, malos tratos, o de repente que en algún momento fui muy autoritario o estricto con él, o quiero que se lleve un bonito recuerdo en donde también yo lo escuché, me puse de acuerdo con él, empaticé con la emoción que tuvo, qué es lo que realmente quiero para mi hijo, ¿no? Y es ahí donde debemos de hacer un hincapié en donde si tengo una herida emocional que sanar, importante también ir que como adulto asistir a terapia, asistir a terapia para poder trabajarlo y dar también lo mejor de nosotros mismos como adultos con nuestros hijos, ¿no? En la familia. Qué importante lo que mencionas, Lu, de verdad.
creo que es un tema muy relevante y hasta cierto punto tabú, ¿no? Porque de alguna forma al hablar de crianza estamos hablando de los niños, pero parte es de quienes ejercen la crianza con ellos. Uh-huh. Estamos totalmente disponibles emocionalmente para cuidar a una vida más, ¿verdad? Uh-huh. Y sí me gustaría de repente que así de manera corta podamos conversar brevemente acerca de lo que has mencionado, del tema de cómo darme cuenta, porque en muchos casos sucede, el hecho de que yo me crié así y mira, estoy bien, ¿no? Uh-huh. Soy un profesional, tengo un trabajo, ¿no? Me va bien, ¿no? ¿Por qué no ejercer esta crianza con mi hijo? Yo me crié así y estoy bien, que es lo que también muchas personas dicen, uh-huh, ¿no? Para de alguna forma, en cierto punto, evitar ir a terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente identificar o hacer al menos que la persona pueda considerar o evaluar la posibilidad de que no está mal ir a terapia, el hecho de hacerle caer en cuenta de que su crianza quizás no porque la recibió o porque está bien hasta cierto punto y en ciertas circunstancias es la mejor también para replicarla con sus hijos? Sí, justamente cómo darse cuenta ellos de que deben ir a terapia cuando ya empiezan a ver o a ocasionar cierto tipo de daño emocional a sí mismos o a cualquier miembro de la familia. Cuando de repente vemos a un niño frustrado o que se frustra con facilidad o que de repente los papás dicen, no entiendo qué pasa, le doy una indicación y se frustra, comienza a llorar o está muy agresivo conmigo, ¿no? Me está gritando últimamente cuando yo le doy una indicación. Entonces, a veces son cosas que como adultos lo tomamos de que el problema, la dificultad está en el niño, ¿no? Uh-huh. Es un niño malcriado, es un niño que no hace caso. Sin embargo, es importante aquí evaluar cómo es la dinámica familiar. ¿Realmente es un niño malcriado, frustrado, o hay algo que de repente yo estoy haciendo como adulto que le está causando este malestar, esta frustración o herida emocional también a mi hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es ahí cuando vemos estos indicadores en los miembros de la familia que debemos evaluar si ir a terapia es lo más adecuado en ese momento para nosotros como adultos, ¿no? Uh-huh. Tal cual, Lu, es muy importante lo que has mencionado y creo que a partir de ahí podemos un poco abordar esta temática de la diferencia entre dar órdenes uh-huh. e indicaciones en el estilo de crianza que tenemos. Son dos cosas muy diferentes, los niños la perciben diferente uh-huh. y vamos a hablar un poquito más de eso y de repente ahondar en cómo incluso la conducta o el comportamiento del niño a veces no es precisamente por una entera responsabilidad de él, sino que hay algo en la dinámica familiar que no está funcionando, uh-huh. ¿verdad? Sí, así es. A veces estamos acostumbrados, como ya lo hemos dicho anteriormente, a darles indicaciones en forma de orden, ¿no? Ya llevamos eso como un chip instaurado en la cabeza, ¿no? En donde decimos, no hagas esto, no hagas lo otro, trae tu casaca, haz tu tarea, uh-huh. pero no sabemos cómo esas órdenes están repercutiendo de manera negativa en el pequeño, ¿no? En el menor en este caso. También es un punto clave hablar que no es lo que decimos, sino la forma en cómo lo decimos, uh-huh. el tono de voz, el momento en el que nos estamos dirigiendo a los pequeños, juega mucho en contra o a favor en ese tipo de situaciones, ¿no? Algo que se plantea en crianza positiva es cambiar justamente estas órdenes por algunas preguntas uh-huh. que se le pueda dar la oportunidad a los chicos de que caigan en reflexión y que sepan realmente qué es lo que están haciendo mal o qué es lo que necesitan en ese momento, ¿no? Hay papás que a veces le dicen a sus hijos, así vas a salir o eso te vas a poner, pero si afuera está haciendo frío, uh-huh. ¿cómo vas a salir así? Uh-huh. ¿No? Entonces, una cosa que podemos cambiar aquí y que es importante tenerlo en cuenta es afuera está haciendo frío. ¿Qué es lo que necesitas para no sentirte congelado, no sentir tanto frío, ¿no? ¿Qué es lo que tú necesitas? Entonces, al hacerle esta pregunta, el niño ya está cayendo en una reflexión, ¿no?
necesito abrigarme. De repente puedo traer mi chompa o puedo traer mi casaca, puedo traer un abrigo que me mantenga seguro afuera, ¿no? Ujú. De igual manera, cuando a veces vemos niños que, por ejemplo, están jugando en la mesa, balanceándose en una silla, lo que automáticamente como adultos es, te vas a caer, ¿no? Te Ujú. vas a caer, te puedes caer, ten cuidado. Entonces, algo que podemos hacer es, eh, hijo, ¿nos estamos sentando correctamente? ¿O crees Ujú. que esa es una forma correcta de sentarnos? Ujú. Papá y mamá se sientan así. Hacerle estas preguntas ayuda a que ellos nuevamente caigan en reflexión y se den cuenta de cuál es el error que están cometiendo y lo están haciendo además de una manera saludable, más que sentirse criticados también, ¿no? Porque a veces hay padres y hay familias que dicen, estás haciendo mal esto, no hagas lo otro, o hiciste mal tal cosa. Entonces Ujú. tenemos a un niño que se puede estar sintiendo juzgado, criticado, y el hacerle, el cambiar estas indicaciones, estas órdenes por estas preguntas, les va a hacer a ellos sentir más cómodos y también más tranquilos en relación a la dinámica, ¿no? Ujú. Que justamente lo que has mencionado se ve mucho, digamos, en la interacción de los niños, ¿no? Como todo parte de la crianza, Ujú. desde cómo ellos perciben las indicaciones u órdenes que los padres o cuidadores puedan darlo, ¿no? Incluso también me gustaría tocar un punto importante, el tema de la frustración, que está Ujú. ahorita bastante latente en los niños, ¿no? Se frustran muchísimo por cosas que no salen como ellos esperan, ¿no? O que de repente ellos consideran como un error, ¿no? Me ha Ujú. pasado, he visto a niños que de repente con algo tan simple, me pasó hace poco, con algo tan simple como que se les cayó un material de la silla Ujú. y lo primero que hizo fue decir, no, Miss, ya, no, 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 ya no, lo arreglo, perdón, perdón, lo siento. Ujú. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que de repente en casa, cuando sucede algo, y también de repente lo hemos escuchado en las dinámicas familiares, ¿por qué lo botas? ¿Por qué haces Ujú. eso? Entonces, la primera reacción que tuvo esta niña, en el caso que te cuento, fue decir, perdón, perdón, lo siento, ya no lo voy a volver a hacer. Entonces, estamos viendo ahí de repente que hay un temor a ser juzgado, ¿verdad? Entonces lo que yo le dije, no te preocupes, no hay problema, lo recogemos, lo volvemos a hacer, que Ujú. no es algo con lo que ellos precisamente, no en todos los casos, pero en la mayoría no están familiarizados. Lo primero que hacemos a veces por automaticidad es, ¿por qué lo votaste? Ujú. ¿No te Mira das lo que cuenta? hiciste. Exacto. Ujú. Entonces, un poquito lo que dices, ¿no? Cambiar esas órdenes o imposiciones por preguntas de necesidad. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿No? O también con el ejemplo, ¿no? Como Ujú. decías, papá y mamá, para los más pequeñitos, ¿no? Papá y mamá se sentarían así, incluso hacerlo, ¿no? Ujú. ¿Cómo crees que me veo sentado así? ¿No? O así. Incluso con el ejemplo ellos pueden ver y realmente darse cuenta, sobre todo los más chiquitos, Sí. que no, no, papá, no se ve bien, ¿no? Ujú. Exactamente, sí. Como tú bien lo has dicho, este estilo de crianza busca justamente eso, ¿no? Que los chicos busquen ellos sus propias soluciones a través de preguntas sencillas, simples, en donde ellos puedan reflexionar sobre esto y ponerlo en práctica, ¿no? Eso es lo que busca la crianza positiva. Hay muchos padres que se centran solamente en la disciplina y dicen, es un tipo de crianza permisivo, ¿no? Como lo hemos dicho hace un momento, pero no, va más allá de eso y busca justo que todos como familia se sientan cómodos y se sientan adecuados emocionalmente, escuchados, ¿no? Entonces, sí es un enfoque que si bien es cierto, ya muchas familias lo están comenzando a emplear, que en un inicio es complicado también, porque he tenido familias que me han comentado y me han dicho, es difícil ponerlo en práctica porque ya, como tú bien lo has dicho, estamos automatizados a un estilo de crianza, ¿no? Pero cuando uno quiere, se puede lograr grandes cosas, ¿no? Ujú. Entonces sí sería importante que se pueda emplear poco en poco este tipo de crianza para ver mejores y grandes cambios. Ujú, tal cual lo has dicho, Lu. Y me gustaría de repente que abordemos, antes de cerrar el podcast Ujú. de hoy, algunos mitos que pueden las personas, las familias pensar acerca
de este enfoque de crianza positiva, ¿no? Por ahí hemos hablado ya brevemente acerca de que se suele confundir la crianza positiva con la permisividad, que ya establecimos que no son lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué otros mitos podríamos abordar acerca de este enfoque? Uno, por ejemplo, que se me viene a la mente y que me gustaría que también conversemos es acerca de, hay papás que dicen, ay, crianza positiva es simple hablarle bonito, hablarle con amor y que sí, tú tienes la razón. ¿Es realmente así? No. No, no es realmente así, ¿no? Y de hecho, muchas gracias por decirme lo del mito. Hay muchos padres, sí, que dicen eso, ¿no? Ya, crianza positiva es hablarles siempre con un tono de voz suave, bajo, ¿no? Bonito, como tú dices, pero no, también hay que saber en qué momentos establecer un tono de voz firme al momento de establecer límites con los demás, con los niños, ¿no? Hay que saber también en qué momentos establecer o adoptar otra postura acorde a las situaciones que están pasando. Para esto, justamente, para que los chicos, los niños en casa puedan diferenciar y los padres también puedan diferenciar o puedan hacerse una idea de cuándo ponerse firmes o cuándo establecer un tono de voz más firme, es que es importante establecer acuerdos familiares. Es sumamente importante y de hecho en crianza positiva lo hemos visto también, que cada cierto tiempo la familia tenga una reunión familiar. Tenga una reunión familiar en donde aquí se establezcan claramente los límites, las normas, cuáles serán las consecuencias, qué tipo de consecuencias habrá, en qué momento, ¿no? ¿Para qué? Para que cada miembro de la familia conozca cuáles son sus límites, para que los niños conozcan cuáles son los límites de mamá y papá y los papás conozcan cuáles son los límites de los niños también, ¿no? Cuando ellos se pueden sentir de repente hostigados o molestos, cuando le dan muchas sobreindicaciones, por ejemplo, pero para esto sí es importante el establecer una reunión previa o cada cierto tiempo para que ellos puedan dialogar sobre lo que les gustó, les agrada más de la dinámica familiar y qué puntos todavía les gustaría que como familia se continúen trabajando y mejorando próximamente. Me parece una excelente propuesta, Lu, porque a veces es algo que no se da, ¿no? Incluso es un poco quizás hasta cierto punto triste que muchas ocasiones en las que compartimos en familia, en algunos casos es cumpleaños, ¿no? O ocasiones muy especiales, ¿no? Pero sería importante, digamos, normalizar o fomentar esto de tener cada cierto tiempo reuniones familiares, ya sea comiendo una pizza o actividades de repente que no impliquen quizás tanta inversión económica o tanto gasto económico, pero que nos permitan tener este espacio de interacción, hasta incluso como juego, ¿no? Charadas o cosas que no nos gusta o que a cada miembro de la familia no le gusta o podría mejorar, papá. Lo escribimos en una pizarrita, ¿no? Cosas así que de alguna forma, de manera didáctica y amable, nos permitan conocernos más, conocer los límites de cada integrante, como tú bien lo mencionas, en la familia, para de esta forma llevar una crianza o un vínculo familiar más sano, ¿no? Incluso hay personas en las familias, no sé si alguna vez has escuchado, a mí me encanta hacer bromas, por ejemplo, pero hay personas que no. Y no nos damos cuenta de eso, sino hasta que por A o B circunstancia estalla y esa persona dice, no, es que a mí no me gustan las bromas y tú nunca sabías que a mí no me gustaban las bromas. O ya ha sucedido antes circunstancias y la persona se reprimía, no comunicaba, ¿verdad? Entonces, este tipo de espacios nos permiten anticiparnos a situaciones en las que ya la persona puede estallar y desde antes tener en cuenta cuáles son los límites de cada integrante de la familia. Sí, exactamente. Y como tú bien lo has dicho, ¿no? Anticiparnos, conocer los límites y también es un bonito momento para que más allá de compartir y reunirnos como familia, el poder comentar por qué estamos agradecidos o por qué valoramos a cada miembro de la familia, ¿no? Hay muchos padres que he escuchado también que dicen, es una reunión prácticamente para criticarnos, ¿no? Lo que tenemos que mejorar, pero va más allá de eso, va más allá de una crítica, ¿no? Esta reunión es para sentirnos escuchados y para también darnos elogios, darnos cierto tipo de valor como miembro de la familia, ¿no? De repente mamá
me gusta que tú me ayudes a hacer mis tareas y que siempre me escuches, pero me gustaría que mejores tu forma de ser o de hablar conmigo cuando estás molesta, por ejemplo, ¿no? Papá, me agrada que siempre quieras jugar conmigo, pero no me gusta que a veces cuando estás molesto conmigo me alzas la voz o me gritas, ¿no? Ujú. Son este tipo de situaciones de reuniones familiares que justamente propician que salgan estas interacciones y que sea más sencillo también poder hablarlo en un grupo familiar seguro y tranquilo. Ujú, exacto. Y creo que estos espacios, como bien mencionas, Lu, nos van a permitir tener mayor acercamiento y conexión con los miembros de nuestra Ujú. familia y mayor seguridad también, que no solamente se ve reflejada en el entorno familiar, sino también afuera, como el ejemplo que pusimos hace un rato, ¿no? Partiendo desde cómo yo percibo que me pueden juzgar o no en casa, es cómo reacciono afuera en el colegio, de repente un poco a la defensiva, me frustro rápido porque en casa me siento juzgado, cada vez que algo me sale mal me dicen, no, vuélvelo a usar de nuevo. Ujú. Y luego tenemos quizás casos en los que los padres nos preguntan, pero ¿por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi hijo se frustra tanto? Pero si hacemos una retrospectiva, en muchos casos somos nosotros quienes invalidamos, quienes señalamos, ¿no? Pero puedes hacerlo mejor, vamos, hazlo de nuevo. Ujú. Arrancar la hoja del cuaderno y hacerlo de nuevo. Entonces, hay un niño frustrado, un niño que le tiene miedo al error, le tiene miedo a no ser validado, ¿no? Ujú. Entonces creo que es importante considerar eso. Y bueno, creo que hemos brevemente planteado algunos de los mitos más quizás relevantes, ¿no? No sé si se te ocurre alguno más, tienes alguno más en mente. Creo que esos son los más relevantes, como me comentas. Básicamente eso, ¿no? Que la crianza positiva es ser permisivo o hablar bonito, es lo que más se escucha en consulta. Uh-huh. Ujú. Y algo con lo que me gustaría cerrar, ¿no? Es justamente lo que dices o lo que mencionaste anteriormente, Lu. Pensar y reflexionar, cuidadores, padres, familia en general, si la crianza o el apoyo que estamos brindando a nuestros pequeños es el que queremos que recuerden cuando sean más grandes. Ponernos a pensar un poco en eso, ¿no? En cómo queremos que ellos recuerden su infancia. De repente con palabras hirientes, en algunos casos con daño físico. ¿Cómo queremos que recuerden ellos su momento de niñez? ¿No? Sí, Creo que partiendo de exactamente. ahí, Lu, podemos reflexionar un poco de la crianza o la forma en la que estamos manejando los lineamientos en casa. Ujú. Porque recordemos que todo es un patrón también. Nosotros como adultos repetimos el mismo patrón del sistema familiar que traemos, que fuimos criados por mamá y por papá, ¿no? Entonces, si yo de repente como adulta le grito a mi hijo o como dices tú, le digo palabras hirientes, ¿no? Eres un tonto o todo lo haces mal, por ejemplo, ¿qué se va a llevar de recuerdo mi hijo cuando sea adulto y cuando tenga familia más adelante? Va a creer que quizás la forma en cómo fue criado es la más idónea o es la más correcta Uh-huh. y lo va a replicar nuevamente y todo esto se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es importante saber cuándo parar, cuándo estoy a tiempo todavía de sanar estas heridas emocionales para evitar caer en este círculo y seguir trabajándolo con los chicos, con la familia y como uno mismo también como adulto, ¿no? Entonces, sí desde aquí hacemos un llamado a todos los papás que de repente sienten que tienen cosas por mejorar. Nunca es tarde. A veces ellos piensan también, pero yo soy adulto, ya crecí, que voy a mejorar, ¿no? Ya perdoné a mis papás. Claro, a veces uno como adulto ya quizás se encuentre en otra etapa totalmente diferente, pero recordemos que siempre estamos en contacto constantemente con otras personas y cuando no tenemos o no hemos sanado todavía esas heridas emocionales cuando éramos niños, de alguna manera vamos a manifestarlo en nuestro trato personal, ya sea con personas del trabajo, amigos cercanos, familiares con los que vivo, sean que tengan hijos o no, en algún momento va a salir esa herida emocional, de repente reaccionando de mala manera, frustrándome con facilidad en el trabajo, no tolerando comentarios o ideas de los demás, siendo más impositivo al decir mis ideas o mis Uh-huh. opiniones, ¿no? Con los demás. Entonces sí es importante el
tomar en cuenta llevar terapia en algún momento de nuestras vidas para poder justamente solucionar y sanar lo que hemos pasado anteriormente. Uh-huh. Qué lindo, Lu, qué lindo podcast. Muchas gracias de verdad por este tema muy interesante. Y bueno, síganos para descubrir los próximos temas que vamos a abordar en los podcasts que vienen. Muchas gracias, no se olviden de seguirnos y suscribirse. Gracias. Gracias.